Biólogos o no, a todos nos sirve ordenar y clasificar nuestras cosas. Y lo hacemos casi en automático, ya sea para estudiar, para acomodar nuestras cosas o para hacer nuestros pendientes del día. Y en la naturaleza esto no es la excepción. El estudio de los seres vivos y la naturaleza se remonta desde antes de nuestra era con Aristóteles y otros naturalistas, que se encargaban de describir a los seres que se encontraban a su alrededor, agrupándolos comúnmente por sus características físicas en común. Pero no fue hasta que llegó Carlos Linneo, por allá de 1731, en donde clasificó los seres vivos por medio de niveles jerárquicos con un sistema denominado nomenclatura binomial, lo cual lo hace el padre de la taxonomía. Si buscamos información sobre un ser vivo en particular, encontraremos una serie de categorías a los que pertenece, ordenándose del más general al más específico, acercándonos cada vez más al conjunto de individuos con el que se tiene más características en común. Por ejemplo, el gobio jarocho, un pez endémico de los arrecifes de Veracruz, pertenece al dominio Eucariota, reino Animalia, filo Chordata, clase Actinopterigi, orden Perciformes, familia Gobiidae, hasta que llegamos a la nomenclatura binomial, que se conforma por dos palabras: el género, que en este caso sería el Acatinus, que siempre comienza con mayúscula, y la especie jarocho, que es en minúscula. Todo esto se escribe en cursiva o subrayado. Como la mayoría de los nombres se origina del latín, es un poco complicada su pronunciación. Por eso, muchas veces se les conoce por su nombre común. Existe una rama de la biología que se dedica a estudiar las similitudes entre los seres vivos, la cual es conocida como la sistemática. Y para hablarnos más al respecto, invitamos al biólogo Kevin Cortés. Él es licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana y tiene una maestría en Ciencias Biológicas en el área de conocimiento de la sistemática por la UNAM. Actualmente está estudiando su doctorado en Biología Evolutiva en la Universidad del Estado de Arizona, en donde participa como asistente e investigador en el proyecto Inteligencia Taxonómica. En sus ratos libres le gusta ver anime y subir cerros. Hola, mi nombre es Kevin y a mí me gusta la sistemática porque siempre me he interesado en este tipo de preguntas acerca de por qué estos organismos se caracterizan, y por qué se parecen, qué están relacionados. Para explicar la diferencia entre sistemática y taxonomía, primero tenemos que definir ambas. La sistemática, por una parte, es definida como el estudio de la biodiversidad y sus relaciones. La taxonomía, en un principio, era definida como el estudio teórico de la clasificación. Sin embargo, en el siglo XX hubo una discusión sobre si estos términos son equiparables o no, existiendo tres posturas. La primera era que la sistemática y la taxonomía no son lo mismo. Por una parte, la taxonomía se encarga de las tareas básicas del estudio de la biodiversidad, por ejemplo, identificación, reglas nomenclaturales y descripción de taxones, mientras que la sistemática estudia la biodiversidad desde un punto de vista evolutivo y más complejo, por ejemplo, relaciones de ancestría común, generalmente expresadas en árboles filogenéticos, evolución de caracteres y tiempos de divergencia entre clados. La segunda postura define a ambas ciencias de la misma manera, pero postula que la taxonomía forma una pequeña parte de la sistemática. Luego tenemos la última postura que menciona que la sistemática y la taxonomía son lo mismo. Esta es la de mayor eco actualmente. Esta postura se enmarca en un razonamiento que postula lo siguiente. El estudio de la biodiversidad engloba el descubrimiento de taxones, su nombramiento, descripción, clasificación y el entendimiento de sus relaciones de ancestría común. Estas tareas están interconectadas de tal manera que es difícil su concepción por separado. No se puede describir y descubrir especies sin seguir la nomenclatura y además tener en cuenta el marco evolutivo. Por lo tanto, esta es la postura más aceptada actualmente. Para hablar de especies nuevas es importante tener en cuenta que los linajes, llámeseles especies o taxones de rangos superiores, existen independientemente de que nosotros como humanos tengamos la capacidad para descubrirlos o no. Para describir un nuevo taxón en cualquier categoría, en este caso especies, necesitamos evidencia. Primero, necesitamos antecedentes del trabajo sistemático del grupo de interés, es decir, necesitamos conocer el trabajo taxonómico que se ha realizado al momento de nuestro estudio.
Por ejemplo, para una nueva especie necesitamos saber cuántas especies existen dentro del género en el que se encuentra y cómo se distinguen las especies ya descritas. Y además, como segundo paso, necesitamos comparar los antecedentes con posible nueva evidencia. Esto quiere decir que si nosotros vamos al campo a colectar individuos del grupo de interés o conseguimos material preservado de colecciones biológicas, podemos estudiarlos y comparar los antecedentes con la evidencia inédita de nuestras observaciones, ya sea evidencia morfológica, sexual, etológica, ecológica, fisiológica y o molecular. Si la información no coincide con las especies ya descritas, podemos postular hipótesis del descubrimiento de una nueva especie para la ciencia, con base en toda la evidencia que hemos obtenido. Entre más evidencia tengamos, es decir, más caracteres, más fuertes son nuestras hipótesis de especies nuevas. El estudio de las relaciones entre las especies tiene importancia en situaciones de todo tipo, porque si no conocemos y comprendemos a la biodiversidad, no podemos manejarla y por lo tanto no podemos hacer uso de ella para el aprovechamiento de los recursos en actividades humanas como la agricultura, control de plagas y enfermedades. Muchas gracias por invitarme y un saludo a mis amigas de Charlas Avisales. Muchas gracias a Kevin. Aquí les dejaremos información por si quieren contactarlo. Como hemos visto a lo largo del video, la clasificación y descripción de las especies ha surgido desde tiempos remotos y se ha mantenido hasta hoy en día. Y aunque algunos biólogos actualmente la consideran como una ciencia obsoleta, realmente es todo lo contrario, ya que es gracias a ella que podemos seguir explorando la manera en que concebimos y estudiamos a las especies y haciendo inferencias a futuro sobre el destino de la biodiversidad en el planeta. Como recomendaciones para quien quiera conocer más sobre el tema, les dejamos el video ¿Cuánta biodiversidad realmente conocemos?, de la Academia de Ciencias de California. El artículo más reciente de nuestro colaborador Kevin Cortés, Revisión Sistemática del Género Isodacris, publicado en octubre del 2020. Y en general, los invitamos a que investiguen sobre los organismos que a ustedes más les gusten y comparen sus clasificaciones. Se podrían sorprender de qué tan emparentadas están unas especies con otras. Eso ha sido todo por el video de hoy, esperamos que el tema les haya gustado, no se olviden seguirnos en redes sociales y los esperamos en un próximo episodio de Charlas Avisales. ¡Adiós!